Soy Paula Fernández Sánchez de la Falla Reina de Valencia Ciscar. Buenas, ¿qué tal si te digo magisterio? Profesión, estudios. Así que nada, soy estudiante de magisterio en la Universidad Católica de Valencia. Estoy en quinto año y estoy haciendo la doble titulación de educación infantil más educación primaria. ¿Qué es lo que más te gusta del magisterio? La enseñanza a los niños, o sea, yo creo que magisterio es vocación, así que el poder enseñar a los niños, transmitirle valores. Y en tu mundo fallero de este año, de Fallera Mayor, ¿cuál es el acto que más te ha gustado? Imposible quedarte con uno al final. Tu comisión está ahí al pie de cañón en cada uno de ellos y es que es muy emocionante sentirlos cerca. Me quedo con lo que se dicen los típicos, que es al final la exaltación como fallera mayor. Es un momento muy emocionante, brutal, o sea, que tu comisión te exalte como fallera mayor, que los tengas cerca el momento de la banda. Luego la ofrenda es muy emotiva, el cariño de los valencianos por la calle de la Paz. Y algo así fuera de lo típico, me quedo con la planta. A mí la planta me encanta, ya como fallera de comisión. Y luego uno que disfruté muchísimo este año es la recogida del ninot. Me lo pasé, vamos, genial. Y como parte de la corte o Fallera Mayor de Valencia, ¿cuál es el acto que más esperas? Pues no me lo he planteado, no he pensado qué acto es el que más espero. Creo que al final es un momento en el que quieres disfrutarlos todos desde dentro. Y pues el que más espero aquí a corto plazo ahora mismo es la proclamación en el ayuntamiento. Creo que es un sueño cumplido que vamos a conseguir. ¿El teléfono? Pues descolgar. Descolgarimos el teléfono, muy emocionada, y ojalá me dieran la oportunidad de poder representar a Valencia y llevarla a la más alto, desde el esfuerzo, dedicación y el sacrificio, porque al final la Fallera Mayor de Valencia es eso. Llevas a Valencia en lo más alto, con esas características, pero transmitir a los valencianos y llevar las fallas a donde no se conocen. Momento Fonteta. Muy emocionante, muy emocionada, un momento en el que no eres consciente, porque es así, no eres consciente, tardas en ser consciente un poco. Al final esa noche es una noche de ilusión donde celebras, pero no estás en la realidad. Poco a poco vas siendo consciente, pero muy emocionada y muy contenta de que sonara mi nombre. ¿Cómo fue el reencuentro familiar y fallero? Fue espectacular. Es al final que toda tu comisión, toda tu familia te está esperando en tu casal después de haber salido a un Fonteta en el que sales, empiezas con entrevistas, pero al llegar a tu comisión, ver a tu familia, porque al final tu comisión es tu familia, es tu segunda familia, entonces es maravilloso el sentir el calor de ellos. Es ideal después de todo el apoyo durante este mes, que es un mes que sí que es verdad que disfrutas mucho, que lo vives muy intensamente, pero es un mes un poco caótico. Entonces, esa gente que está apoyándote día tras día, preguntándote, maravilloso reencontrarte con ellos. Y si fuera Fallera Mayor de Valencia, ¿por qué te gustaría ser recordada? Me encantaría ser recordada por ser una persona cercana, alegre, sonriente, una persona en la que digan que su corte ha hecho gran grupo y que se represente la unión y la dedicación a Valencia. Y nada, para finalizar, unas palabras para la gente que nos esté viendo, lo que quieras. Nada, agradecer todo el apoyo que he recibido durante este mes de mis familiares y amigos y la confianza que me ha dado el jurado para llegar hasta aquí. Pues muchísimas gracias y que tengas... A vosotros. Gracias.